domingo. Siempre usted va a ver que pasan cosas para que usted entonces no llegue de la misma manera o con la actitud que uno debería a la iglesia, ¿no? Pero una de las cosas que siempre uno tiene que pensar es por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces la rutina y la religiosidad pueden tirar por tierra la importancia de la relación que tenemos con Dios? Y muchas veces como creyentes podemos caer justamente en esto, en costumbres sin corazón, en acostumbrarnos a hacer las cosas, pero realmente lejos de un corazón que lo hace por amor. Miren, el Señor nunca nos pidió excelencia. Yo escucho muchas veces, hagámoslo con excelencia. Es imposible de parte nuestra la excelencia. ¿Sabe lo que Él nos pide? No nos pide excelencia, pero sí nos pide que hagamos las cosas con amor hacia Él, con amor hacia Él. Y esto es algo que nosotros debemos, hermanos queridos, y le repito, no solamente a nivel ministerial, a nivel de todo lo que hacemos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Debemos aprender a hacer esas cosas por amor dentro de nuestra propia casa. Mire, la primera congregación que nosotros tenemos es nuestro hogar. Y allí nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer las cosas, pero siempre motivados por el amor entre esposos, el amor entre padres e hijos hacia los padres. Esa es la primera congregación que nosotros tenemos. Y allí donde debemos aprendernos a servirnos los unos a los otros, pero sobre la base de qué? De ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y no hacer simplemente las cosas por rutina, por costumbrismo, porque bueno, es parte de la vida, sino de poder reflexionar que cada cosa que yo estoy haciendo tiene una causa como también una consecuencia en la vida de aquel que yo ministro. Y eso tiene que ser bajo la base del amor. Cuanto más también en la parte ministerial. Sabe, hermano querido, muchas veces antes de salir también a la iglesia, deberíamos preguntarnos, ¿esto que estoy por hacer, por qué lo hago? ¿Lo hago por amor? ¿Lo hago por amor? ¿O lo hago realmente porque, bueno, ya estoy acostumbrado, es parte de mi costumbre? No está mal, pero sencillamente preguntarnos si lo estoy haciendo con la motivación correcta. ¿Sabe por qué? En 1 capítulo 4, en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Primera Corintios, Pablo está hablando sobre un evento que va a suceder en un momento, ¿sí? Se llama el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 también lo menciona. Y allí dice que el Señor, si hay algo que va a premiar y recompensar, usted lo tiene, 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Lea lo que el Señor, ¿qué va a recompensar? ¿Sabe? Estamos viviendo en un mundo en donde muchas veces se premia lo que no debería, ¿sí? Y como alguien dijo, es preferible tener honra y no merecerla que recibirla y no merecerla. Y muchas veces entonces la premiación es en base a cosas que se ven, pero en realidad si analizáramos cuál es el contexto, dejaría mucho que desear. Y hay algo que el Señor dice en 1 Corintios 4:5. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? A ver, ¿quién lo puede leer? Ayúdeme, sí, sí, sí. 4:5. Así que no busquéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren, ¿qué va a recibir la alabanza de Dios? ¿Qué va a recibir la recompensa de parte del Señor? ¿Qué es lo que dice? La motivación, la intención con que hicimos cada cosa mientras estábamos en este mundo. Por eso es importante cuando en Hebreos capítulo 6, verso 10 dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre. Mire, cuando en 1 Corintios 3, si usted tiene tiempo en su casa, léalo, dice cuáles son los materiales que el Señor Jesucristo va a recompensar. Hablando de material, aquello que va a soportar su juicio y va a traer recompensa. Él habla de oro, plata y piedras preciosas, aquellas motivaciones correctas, pero también van a sufrir pérdidas creyentes, claro que sí, sobre lo heno, madero y hojarasca, aquellas cosas que se hicieron, pero lejos de buscar la gloria de Dios, ¿sí? La aprobación de Dios. Por eso en esta mañana, simplemente y por amor al tiempo, para avanzar, esta iglesia de Éfeso nos ayuda a reflexionar
y a reflexionar nosotros, hermanos queridos, cuál es la motivación de nuestro corazón cuando hacemos las cosas en nuestra casa, cuando hacemos las cosas en nuestra congregación y cuando servimos dentro de la comunidad. ¿Sabe por qué hablo de la comunidad? Porque muchas veces nos olvidamos que nosotros seguimos siendo iglesia en cualquier parte donde nos congregamos. Muchas veces tenemos el concepto de que la iglesia solamente es los días de la semana que nos congregamos o el día domingo, y nos olvidamos que yo soy la iglesia del Señor, el representante de su iglesia, en cualquier lugar a donde yo estoy. Entonces, en ese trabajo donde estoy, en esa oficina donde me desarrollo, en esa universidad a donde voy, en ese colegio donde estoy, yo soy un representante del Señor. Y yo debo hacer lo que me toca hacer, aún en la comunidad, sirviendo al prójimo, debo también hacerlo con la motivación correcta. Y debe ser el amor a Dios. Porque cuando amo a Dios, voy a poder amar también al prójimo. Aún cuando hago cosas en mi casa, cuando hago cosas en la iglesia o en la comunidad, la motivación para cada una de esas es, Señor, yo lo voy a hacer para agradarte a ti. Alguien dijo una vez con justa razón, y me encanta la frase, el deber de todo cristiano es hacer sonreír a Jesús. Que hermano querido, que esta exhortación del Señor a la iglesia de Éfeso pueda también ser para nosotros y examinarnos en las cosas que estamos haciendo y que sea con la motivación del amor, amor a nuestro Señor y para la gloria de Él. Pero la segunda cosa, fíjense, le habla a Pérgamo en el capítulo 2, a Éfeso, costumbres sin corazón. A la iglesia de Pérgamo vamos a ver conducta sin consideración. Fíjense en el capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era este Balaam? Allí está la referencia al final del versículo, por lo menos en mi versión, dice Números 25, capítulo 25, verso 1 al 3, y capítulo 31, versículos 31, o capítulo 31, perdón, verso 16. Allí entonces, si usted lo va a leer en su casa, si puede, sería una bendición, y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si vamos a la historia de Balaam, si nos centramos en esa historia, yo lo voy a resumir. Muchos ahí lo presenta como un profeta, pero en realidad era un hechicero. Era un hombre entonces que se vendía al mejor postor. Y allí aparece Balaam, ¿sí? Entonces tentado por Balac, aquel que dirigía a los amonitas, y de repente le dice, mira, yo quiero que tú me maldigas al pueblo de Israel. Y le ofrece una gran suma de dinero. Entonces va Balaam con este rey de los moabitas, perdón, ¿sí? Entonces va y de repente observa al pueblo de Israel y en vez de maldecirlo, ¿qué surge de sus labios? Surge, ¿se acuerda? Bendición. Y los termina bendiciendo. Entonces el rey se enoja y le dice, mira, yo te traje para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Y dice este hechicero, yo no puedo hacer lo que Dios no me deja hacer. Entonces lo vuelve a hacer, intenta 3 veces, ¿sabe? Pero después entonces la historia bíblica se encarga de ver la astucia de este hombre y cómo pone tropiezo a Israel para que en realidad el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. ¿Logra su propósito? Sí, por la soberana voluntad de Dios, de hacerse de esta riqueza de Balac, poniendo tropiezo al pueblo de Israel. ¿Cómo lo logra? Bueno, le dice a Balac, mira, no intentes más que yo lo maldiga. Vamos a hacer algo que produzca la maldición de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál es? Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Entonces dile a las mujeres que salgan, y allí salieron entonces la moabita, y ¿saben qué hicieron? Tentaron a los hijos de Israel. Y no solamente los hicieron caer en la fornicación, sino que también a través de eso los llevaron a adorar a los ídolos paganos. Y eso trajo entonces la maldición de Dios sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, Balac fue de tropiezo y le enseñó a poner tropiezo a la nación de Israel para traer entonces la disciplina y la corrección sobre el pueblo de Israel. Miren, hermano querido, es interesante que a Balac no le importaba otra cosa que su propia persona y las riquezas que él podía obtener a través de su trabajo. Y básicamente no estaba mirando a Dios, pero tampoco estaba mirando al pueblo de Dios. Y sencillamente su conducta, ¿sí? Su conducta fue guiado por un corazón egoísta y un corazón avaro. Y él no pensó, sino que
a propósito hizo todo lo necesario para obtener beneficio independientemente de las demás personas. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña la vida de Balac y qué nos enseña a nosotros? Bueno, otro de los pecados respetables. ¿Sabes cuál es? Cuando yo no estoy teniendo en cuenta a mi hermano. Y puedo estar entonces bajo el título de, bueno, yo soy así, a mí me criaron así, yo me crié así, yo no voy a cambiar porque otro me lo diga, ¿sabe? Y muchas veces no nos damos cuenta de que esa actitud puede ser de tropiezo para la vida de nuestros hermanos. En Romanos capítulo 14, versículo 13, Romanos capítulo 14, versículo 13, acompáñeme por favor allí. Romanos capítulo 14, versículo 13. El apóstol Pablo, dentro de las cosas que va aconsejando, capítulo 14, versículo 13 del libro de Romanos, dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ocasión de caer al hermano, o sea, decidir no hacer nada que pueda ser de tropiezo en el camino de la vida de tu hermano. Hermanos queridos, y esto nos habla no solamente de actitudes, sino también de acciones. Miren, es tan fuerte este consejo, porque cuántas personas, hermanos, y miren lo que le voy a decir con mucha tristeza, cuántas personas que vinieron y que tal vez estuvieron en nuestras congregaciones, hoy ya no están, pero no por problemas doctrinales, no por problemas en cuanto a la liturgia o la ortodoxia del culto, sino porque muchas veces hermanos mismos de la congregación fueron de tropiezo, con acciones y actitudes conscientes. ¿Vamos a llamarle inconsciente a alguno? Yo creo que no, porque nosotros tenemos una tremenda bendición, pero al mismo tiempo que debemos estar bien conscientes. En Romanos capítulo 9, verso 1, Pablo dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, una de las cosas que Él vino a hacer es guiarnos a todo lo que es la verdad? Y si hay algo que Él apela para dejarnos sin excusa, es a nuestra conciencia. Nuestra conciencia no quedó descartada desde el momento en que Él llegó, al contrario, es potenciada por el Espíritu Santo. Charles Swindoll escribe un libro que se llama La maravillosa vida llena del Espíritu Santo, y él dice una frase que a mí me quedó y que realmente hasta el día de hoy creo que es así: ignorar la voz de la conciencia es ignorar directamente la voz del Espíritu Santo. Porque si hay algo que Él utiliza para hablar a nuestra vida, es justamente la conciencia. Así que yo no creo en la vida del creyente en un pecado inconsciente. ¿Por qué? Salvo que el Espíritu Santo no solamente esté contristado, sino apagado y una conciencia completamente encallecida o cauterizada, como le llama la palabra de Dios. Pero nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y muchas veces, hermanos queridos, la hacemos y la cometemos, y lamentablemente eso que para mí puede ser normal y hasta justificado puede estar siendo de tropiezo para otros. Yo nunca me olvido de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y uno tiene que a veces estar pendiente del otro. Mire, eh, una vez nos invitaron a un lugar, a un retiro de pastores, y así fuimos. A mí me invitaron, yo me colé, ¿verdad? Sin ser pastor, ¿verdad? Pero a mí me dijeron: hermano, venga, venga, vamos a estar en una conferencia y vamos a comer. Yo dije: ahí me convencieron, vamos para ahí, una buena comida. Entonces, cuando llegó el momento del buffet, a mí había una parrillada. Entonces había una parrillada en ese hotel, ¿verdad? Y yo me acerqué y empecé a decirme, me dijo él: ¿qué le pongo, señor? Carne, pollo, cerdo, en ese orden le dije yo, ¿verdad? Bueno, entonces fuimos ahí, y cuando llegó a la parte de las morcillas, la famosa morcilla. No sé cómo lo llaman aquí, morcilla, ¿verdad? Bueno, en algunos países la moronga y todo lo demás. Entonces, de repente, yo le pido: sí, ponme una morcilla bombón chiquita, ¿verdad? En Argentina es muy común en los asados, ¿sí? Nosotros la consumimos, hablo solamente de esa parte. Entonces, de repente, yo fui y me senté al frente de otro hermano, estaban los pastores, ¿verdad? Y yo entonces a disfrutar, a mí se me hacía agua la boca, ya vieron cuando uno tiene ganas de comer algo, y cuando yo voy a pinchar la morcilla, ¿verdad? Para cortarla,
el hermano que está al frente me mira y me dice, hermano, ¿y usted come morcilla? Yo no lo miré, yo le dije, hermano, tenía una gana de comer morcilla ese día, hermano, en serio. Y de repente dije, hermano querido, ¿a usted le de tropiezo que yo coma morcilla? Sí, hermano, porque la Biblia dice, yo no me iba a poder a tener un estudio teológico con él en ese momento, tenía hambre. Y mal comido no piensa, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Entonces yo no estaba ni para hablar, ni para pensar con él, ni para razonar menos. Entonces yo le dije, mire, hermano querido, ¿a usted le de tropiezo? Sí, me dijo él. Muy bien, hermano. Yo no voy a comer morcilla, quédese tranquilo, vamos a disfrutar de esta comida, de esta conversación. Me levanté y fui al que me la sirvió y le dije, por favor, guárdamela. Cuando termine la actividad, yo paso y la busco. Y yo fui y la busqué. ¿Me entiendes? Yo tenía deseo de comer, pero ¿sabe qué? Estaba haciendo de tropiezo al hermano. Yo dije, no lo voy a hacer. Me acuerdo cuando estábamos en El Salvador, también allí en el país de mi esposa, estábamos lejos de la familia, llegan las fiestas, llega Navidad. Entonces fuimos con el director de la misión, me acuerdo en ese día, entramos a un supermercado para comprar la comida para ese 24. Mi esposa era líder de jóvenes ahí en la iglesia donde nos juntamos. Entonces pasamos por un estante y vimos un six-pack de Malta. ¿Sí? Decía cerveza sin alcohol. Acá yo sé que es un tema tremendo lo que es el alcohol y es verdad. Le voy a decir algo, todo en exceso es malo. Apréndalo eso, por favor. No piense que solamente algunas cosas, todo. ¿Sí? Entonces vimos sin alcohol, pero entonces nosotros dijimos, bueno, mira, nosotros no brindamos con champana ni con vino, ¿por qué no llevamos estas maltas? Bueno, me dijo él, está bien, vamos entonces para que a las 12 ¡pum!, destapemos una de esas. Bueno, lo fuimos, lo pusimos en el refrigerador. Llegaron las 12, empezaron los cohetes, pim, pum, pum, por todos lados, ¿verdad? Anunciando que había llegado la medianoche. Entonces dijimos, vamos a celebrar tomando, ¿verdad? Esas maltas. Entonces fuimos y cuando yo la saco y la voy llevando a la mesa, escucho el timbre, ting, ting. Ay, dije yo, ¿quién puede ser a esta hora? ¿Verdad? Papá Noel, ¿no? Porque no existe, ¿verdad? Entonces, de repente voy y miro por el ojo de la puerta, ¿quiénes eran? Los jóvenes de la iglesia, donde estaba mi esposa, que venían entonces a saludarnos y a desearnos feliz Navidad. Entonces yo tenía el zipac en la mano. ¿Qué hacía, hermano? ¿Qué tenía que hacer? ¿Saben por qué? ¿Por qué fui a guardarlo de nuevo? Porque decía bien clarito, sin alcohol. Pero ¿saben qué iban a ver los chicos? No iban a ver que decía sin alcohol, sino que sencillamente el envase e iban a decir, ah, los hermanos toman. ¿Pero por qué? Porque hay muchos que están esperando que alguien haga algo para justificarse y también hacerlo. Por eso no solamente tenemos que tener cuidado en aquello que no debemos, sino en aquello que podemos hacerlo y que lo hacemos sin ningún problema, pero que al ver lo otro puede ser de tropiezo. Y entonces yo tengo que cuidar que mi acción no haga tropezar al hermano que es débil. ¿Sabe, hermano? Y en eso nos debemos los unos a los otros. Y debemos cuidarnos los unos a los otros. Y ojalá que nadie se vaya de su congregación justamente por haber sido de tropiezo, sino al contrario, buscar siempre ser de bendición y hacer todo aquello que sume para la edificación del hermano y del cuerpo de Cristo. Entonces, pero fíjense, capítulo 2, versículo 21, ya vamos terminando porque hay algunos que me están llamando con la cabeza, me están haciendo así, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar. Entonces, Éfeso, costumbre sin corazón. Pérgamo, conducta sin consideración. Poder considerar a los hermanos y ser de bendición. Mire, solamente toqué dos temas. ¿Sabe? Me viene a la mente y muchas veces, hermano, mire, yo quiero dar gracias a Dios por su vida. Me encanta cuando el culto se centra en lo que es importante. Más de lo que es necesario cuando competimos y nos comparamos con otro. Y una de las cosas que siempre me gusta, y mi esposa es testigo cuando salimos, es fijarnos cómo estamos vestidos y cómo estamos presentables. Eh, ¿Sabe? Muchas veces tenemos en nuestras congregaciones discusiones sobre cosas que son importantes pero no fundamentales. Una de las cosas es el velo en algunas iglesias y en otras la forma de vestir. ¿Sabe? Porque condenamos el pantalón, ¿sí?
Entonces muchas iglesias tienen problema con el pantalón, pero sabe que condenar el pantalón no necesariamente es una prenda de vestir. No está en la prenda de vestir el problema, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque, por ejemplo, nunca me olvido un hermano que de repente estábamos en la reunión, una hermana se sienta al frente, estábamos por comenzar, y él se levanta y se va de la reunión. Como era un hermano nuevo en la fe, yo me preocupé y dije, ¿por qué este hermano se va? Entonces salí detrás de él y le dije, hermano, perdóname, ¿por qué saliste de la reunión? ¿A dónde vas? Me voy a casa, hermano, dice, porque no me siento bien. Dije, ¿tenés algún problema? ¿Te sientes mal? No, 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 me dice, hermano, me voy porque no quiero caer, no quiero ser débil y caer. Le dije, explícame, hermano, ¿usted no se dio cuenta de la hermana que se sentó al frente nuestro? Y yo le dije, la verdad no. Bueno, me dice mi hermano, me fue de tropiezo. ¿Por qué? Y claro, yo después caí en eso, porque me dice, es una hermana que está usando un vestido transparente y ajustado. Le dije, ah, bueno, y ahí viene un problema que muchas veces, ahora lo vamos a ver, no estamos siendo conscientes de que a veces en nuestra forma de vestir, y no solamente hablo a las mujeres, hablo también a los hombres, podemos estar siendo de tropiezo. Por eso debemos considerar cada vez, porque vivimos en un mundo, hermanos queridos, donde el plan de Satanás es justamente alejarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y muchas veces a través de lo que él promueve en el mundo y que el creyente lamentablemente consume por estar, por parecer y por pertenecer, no se está dando cuenta que lo está introduciendo dentro de la iglesia y que eso puede terminar siendo de tropiezo. Por eso debemos considerar todas las áreas de nuestra vida, no solamente aquello que nos son de beneficio, no solamente aquello que pensamos nosotros que puede estar bien, sino pensar siempre, proyectarme en el hermano y procurar no ser de tropiezo. ¿Por qué digo esto? Fíjense, por favor, capítulo 2, versículo 21, y con esto dice a la iglesia de Tiatira. Fíjense, por favor, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le está hablando a Tiatira, y le dice así, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense entonces, a Éfeso, costumbres sin corazón, a Tiatira, conocimiento, conducta sin consideración, pero aquí a Tiatira es conocimiento sin confrontación. ¿Saben por qué? Aquí la palabra clave es que toleras que esa mujer. ¿Sabes cuál es el reproche aquí del Señor a la iglesia esta? Estás soportando y sobrellevando algo que sabes que está mal y que debes tratar, y que debes tratar. Hermano querido, lo contrario al odio, ¿sí? Lo contrario al odio, ¿sí? No es necesariamente lo opuesto, perdón, sería así, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Escuche bien, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y la indiferencia hace que yo no trate las cosas que realmente debo confrontar. Y una de las cosas que muchas veces permitimos en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras congregaciones y en la comunidad, son cosas que nosotros la vemos, que la sabemos, pero que muchas veces entonces nos excusamos de la siguiente manera. O decir, no te metas, es mejor no meterse, es mejor no hacer nada, déjalo pasar, ya va a pasar, ya se va a solucionar. Y es como que caemos en el error de pensar que el tiempo lo cura todo. No, no, no. El tiempo, si no lo confrontamos, si no actuamos, si no hacemos, lo va a empeorar todo. Y muchas veces nos pasa lo mismo que en la iglesia de Tiatira. Toleramos, toleramos, toleramos. Mire, por ejemplo, cuando yo escucho acerca del femicidio y toda esta onda que creció, ¿verdad? Y muchas veces vemos la violencia, ¿sí?, del hombre contra la mujer. ¿Sabe por qué sucede eso, hermano? Por tolerar. Muchas mujeres sufren la violencia porque deciden tolerar algo que no deben tolerar, que ya lo empiezan viendo en el noviazgo. Miren, aprovecho que hay jóvenes aquí para hablarle de la siguiente manera. Lo que no se cambia y corrige en el noviazgo, no lo van a hacer en el matrimonio. Por eso el noviazgo comienza con una amistad especial, una amistad, no amigobios. No estoy hablando de amigos con derecho.
sino de esa amistad donde nos vamos conociendo y en la medida que nos vamos conociendo damos cuenta del perfil de la persona en el presente y proyectándolo hacia el futuro. ¿Usted cree que un novio o que un amigo violento o una amiga violenta o posesiva lo va a dejar de ser después del matrimonio? No, no. Entonces, si usted no aprende a cambiar y a corregir eso después lo va a sufrir. Por eso dice que el amor es ciego, por eso tolera muchas cosas y el matrimonio abre los ojos ya cuando es lamentable y muchas veces tarde. Entonces, de la misma manera, no solamente hablo en el noviazgo, hablo en el matrimonio. Cuando un esposo o una esposa tolera una acción o una actitud y lo deja pasar, listo, entonces empieza a pensar que eso va a seguir sucediendo. Y hasta que no le demos un corte final, eso va a continuar. Por eso tolerar no necesariamente es un sinónimo de humildad, sino puede llegar a ser de humillación. Y debemos aprender, hermanos queridos, a enfrentar cada situación en el momento correcto, de la manera correcta y por el motivo correcto, pero no dejarlo pasar. ¿Cuántas veces miramos, cuántas veces escuchamos, cuántas veces sabemos? Entonces repetimos la frase, no te metas, eso no es asunto tuyo, déjalo, ahí va a pasar. No, cuando Dios traiga a su mente, a su corazón y a su oído alguna situación, ore al Señor. Pídale, Señor, en esto que tú me has mostrado, en esto que he escuchado, yo quiero ser parte de la solución. ¿Me quieres utilizar? Aquí estoy, Señor. Pero ¿sabe cuántas cosas nos podríamos evitar en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras congregaciones y aún en la comunidad si actuáramos en el momento exacto? Yo estoy hablando en esta mañana, estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en mi hogar, estoy pensando en mi congregación, estoy pensando en el día a día. Y le voy a decir la verdad, creo que muchas veces toleramos cosas así y nos callamos y no hablamos. Y cuando lo hacemos, somos como un volcán. ¿Por qué? Porque explotamos. Y explotamos y salpicamos. ¿Por qué pasa eso? Porque no actuamos en el momento correcto. No deje que aquello que está dañando su vida, su matrimonio, su hogar, su congregación, no deje que siga avanzando. Trátela en el momento correcto. Se cuenta de un beduino que justamente iba de viaje, entonces se bajó de su camello, armó su tienda de campaña, ¿verdad? Allí en el desierto. El desierto tiene una particularidad. De día hace mucho calor y de noche la temperatura desciende, hace mucho frío. Entonces de repente el beduino estaba allí dentro de su tienda, ¿verdad? Y de repente durmiendo sintió que algo lo tocó en el costado. Se dio vuelta, lo miró y era el camello que había metido su nariz, ¿verdad? Entonces le dice el beduino, ¿qué tú haces aquí? Y el camello entonces le habla y dice, amo, por favor, déjame meter solamente mi naricita porque se me congela, entonces me empieza a bajar la alergia y empiezo a estornudar y tengo miedo de engriparme y mañana no poder llevarte. Entonces el beduino lo mira y le dice, bueno, está bien, la nariz nada más. Sigue, ¿verdad? Queriendo conciliar el sueño, de repente vuelve a sentir que algo lo golpea, ¿verdad? Y se da vuelta, ya es el camello, pero con su cabeza dentro. Entonces le dice, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Le dice, no, amo las orejitas. Mira, si se me congelan las orejas, mañana no voy a poder seguir tus indicaciones, no te voy a escuchar y no voy a saber a dónde vamos a ir. Entonces el beduino dice, está bien, solamente la cabeza. La historia sigue que después lo despierta, ya es el camello con medio cuerpo, ¿verdad? Adentro dice, pero ¿qué tú haces aquí, muchacho? Tienes que estar afuera. Y dice, no, amo, no te olvides que soy tracción delantera. Entonces, si se me congelan las patas delanteras, no voy a poder avanzar. Siempre una excusa. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué le parece cómo termina? El camello adentro y el beduino afuera. ¿Saben por qué? Por aceptar cosas pequeñas, pero que con el tiempo no solamente se van haciendo grandes, sino que van tomando posición y posesión del lugar. Hermanos queridos, el tolerar es uno de los pecados respetables. ¿Saben por qué? Porque en el fondo o tenemos miedo o nos gusta, ¿sí? Y entonces preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Que estos, mire, solamente hemos visto 3, ¿sí? Y simplemente quiero animarlo, porque con Éfeso el Señor trata con este pecado, que es costumbre sin corazón. Con Pérgamo él habla acerca de la conducta sin consideración y con Tiatira habla del conocimiento sin confrontación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en este día a dejar que el Espíritu Santo hable en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué no lo empezamos a hacer ahora? Vamos a inclinar nuestras cabezas para terminar orando.
Y allí en el silencio de nuestro corazón, dejar que el Señor nos hable. Mire, el Señor le dice así a Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado de amarme como al principio. Y tus obras, que al principio eran hechas por amor, porque recuerde que esta es una iglesia en donde el amor al Señor se caracterizaba. Todo lo que hacían lo hacían por amor al Señor. Muchas veces pasa el tiempo y podemos caer en esto, sí, no estamos exentos. Y seguir haciendo las cosas. Y tal vez poner ahínco, esmero y esfuerzo, pero lo estamos haciendo con la motivación correcta. Ya no es por amor al Señor, es por cumplir, es para que no nos llamen la atención, para que no nos diga nada y muchas veces hasta para recibir el aplauso, la aceptación y la admiración, pero ya no es para el Señor, ya no es para el Señor. Y hasta nos damos ciertos lujos de dejar a medias, de no cumplir o de llegar sobre la hora o hacer las cosas porque, bueno, me lo pidieron y no había otro. Qué lindo sería que nos examinemos y podamos decir: Señor, quiero volver a amarte como al principio. Y quiero volver a hacer las cosas que me permites hacer en mi casa, en la congregación, en la comunidad, con un único propósito, de demostrarte mi amor a ti, haciéndolo de todo corazón. Pero también, hermano querido, miren, no hay comunión vertical sin una buena comunión horizontal. Nadie puede decir estoy bien con Dios cuando no estoy bien con los hermanos. Y una de las cosas que el enemigo tiene como meta es divide y vencerás. Y está atacando las congregaciones y una de las formas en que lo hace es a través de la indiferencia. Cuando yo no estoy considerando a mi hermano y cuando no estoy procurando ser de bendición y cuando muchas veces me permito hacer cosas, decir cosas, actitudes o acciones que pueden estar siendo de tropiezo para mi hermano. Deje que el Espíritu Santo lo examine y me examine en esta mañana y me haga ver, apelando a mi conciencia, qué actitudes o qué acciones estoy permitiéndome y que en vez de bendición están siendo de tropiezo para mi hermano. A veces el hecho de olvidarme de un saludo, de un gesto, de estar pendiente, de una actitud de servicio, puede ser lo que haga enfriar y alejar a alguien del Señor. Que el Señor nos cuide de no ser de tropiezo y que pueda hacer una decisión en nuestra vida, pero también, hermano querido, de pensar en esta mañana cuántas cosas podemos estar tolerando en nuestra vida, que la estamos aceptando como algo hasta normal cuando sabemos que está produciendo daño a nuestra vida. Y la estamos tapando, maquillando, acariciando, cuando debemos confrontarla y cuando debemos erradicarla de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a no tolerar lo malo ni lo pecaminoso y a tomar los pasos necesarios para poder erradicarla de nuestra vida, de nuestra familia y también de nuestra congregación. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el consejo sencillo de tu palabra, que nos ayuda a examinarnos, oh Dios, porque si hay algo que tú quieres es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese proceso, Dios, nos estás pidiendo que nos evaluemos, que nos examinemos para ser cada vez mejor. Y muchas veces, oh Dios, en la medida que vamos caminando, no nos damos cuenta de que vamos permitiéndonos cosas en nuestra vida. Por eso, gracias, porque tu palabra es un espejo que nos ayuda no a mirar a otros, sino a mirarnos a nosotros mismos y a considerarnos en cómo estamos delante de ti. Por eso que tu palabra en esta mañana haya exhortado nuestros corazones para salir de este lugar sin ser los mismos, para examinarnos y líbranos, oh Dios, de caer en practicar costumbres sin corazón. Ayúdanos a considerar, Señor, a nuestros hermanos para no ser de tropiezo y ayúdanos a quitar de nuestra vida todo aquello que estamos tolerando y que no solamente nos perjudica a nosotros, sino a todos los que nos rodean
incluso a los que amamos. Oramos, Padre, y te pido esto en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.